Ya, pues. Partamos con el enunciado. Ya, pues. La primera pregunta dice que básicamente nosotros tenemos que estudiar el comportamiento de una lavadora. De una lavadora, les voy a copiar la imagen de la lavadora para que sea más ilustrativo. ¿Ven el OneNote, cierto? Alguien que me diga sí, ¿no? Por favor. Sí, se ve, se ve. Ya, buenísima, gracias. ¡Alexandra! Uy, perdón. Mucha Alexandra. Ya. Sigamos. Entonces, nada, pues, básicamente la gracia de esta pregunta es que tenemos que estudiar como la cinemática del movimiento de una lavadora. ¿Ya? Nos piden estudiar un punto en la orilla de la lavadora, en dos casos. Primero, cuando el tambor de la lavadora está balanceado, es decir, solamente gira el tambor, no se mueve el tambor, el centro del tambor también. Y la segunda parte de la pregunta nos dice como, ya, tenemos que estudiar el movimiento de esto y a la vez esta cuestión va girando, va moviéndose el tambor desbalanceado. Eso. Entonces, partamos. Ya, entonces básicamente nos dice, ya, considerar que el radio R del tambor de la lavadora mostrado en la figura es cercano a 30 centímetros. Bueno, lo primero, la lavadora en condiciones normales gira con velocidad angular de 1000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Ya, pues tenemos que el radio del tambor es 30 centímetros y se pide estimar la aceleración de un punto en el borde del tambor, como les mencioné. Ya, comparar esta aceleración con la gravedad sobre la Tierra. G igual 10 metros segundo cuadrado y sobre el Sol, G del Sol igual 30 G. Ya. Perdón. Entonces, voy a apagar la cámara porque el semestre pasado me dijeron que se me colgaba el internet, así que como que para evitarlo. Ya. Ahora sí. Rodrigo, una pregunta. Dime. Cuando tal vez lo vaya a explicar o no sé, cuando dice comparar esta aceleración con la gravedad, con la aceleración de la gravedad, ¿eso significa que lo vamos a tener como que usar en el problema o simplemente, o sea, no sé, ¿a qué se refiere como con eso? Vamos a encontrar un valor en metros segundo cuadrado. Vamos a ¿Ya? encontrar, mejor prendo la cámara, no me siento como sin la cámara. Ya. En metros segundos cuadrados vamos a encontrar un valor. Ya vamos a encontrar un valor de esta cuestión en metros segundo cuadrado. Ya, porque básicamente nosotros lo que vamos a hacer es transformar la velocidad angular de revoluciones por minuto a radianes por segundo en el fondo. Porque una revolución es un giro, ya, y ahí podemos hacer un cálculo que les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces vamos a llegar como a unidades de en el fondo metro centímetro cuadrado y vamos a compararlo. ¿Cachai? Eso es lo que vamos a Ya, hacer. perfecto. Ya, dale. Gracias. Ya, pues. No, ya mejor apago la cámara. Ya. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, la aceleración, bueno, ustedes ya deben cachar, porque el profe, imagino que ya lo vio. La aceleración, uy, que está grande la aceleración en coordenadas polares. O sea, primero, antes de partir, es conveniente, bueno, cachan que hay distintos sistemas de coordenadas, y es conveniente para este caso, como que está gritando, que hay que ocupar coordenadas polares, ¿ya? Porque es un movimiento circular, entonces como que, ya, polares. Ya. Entonces, la aceleración en coordenadas polares viene a ser rho punto punto menos rho por teta punto cuadrado, rho por teta punto cuadrado, rho por teta punto cuadrado, por rotongo. Se me entiende la letra, ¿cierto? Si estoy escribiendo muy feo, díganme nomás como para 2 rho punto por teta punto más rho por teta punto punto por teta punto. ¿Ya? Esa es la aceleración como en coordenadas polares. ¿Ya? La componente radial, la componente de esto, no sé, la componente radial y la componente tangencial. Ya, pues. Tenemos que por enunciado, tenemos que omega es igual a 1000 RPM. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos sacar de esto? Primero, la velocidad angular, nosotros es lo mismo que teta punto. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Para qué? Porque nosotros queremos reemplazar después en esta ecuación de acá. Ya queremos encontrar como todos los parámetros, rho punto punto, rho, teta punto, y después reemplazarlo acá. Ya entonces voy a comenzar a desglosar cómo encontrar cada uno. Ya. Entonces tenemos que esto es rho punto punto, ya, y es una constante. Entonces, ¿qué implica eso? Disculpen. ¿Qué implica eso? Que básicamente teta punto punto es igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy derivando una constante con respecto al tiempo, entonces 0. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Tenemos que notar que el movimiento es circunferencial. ¿Ya? Notar que el movimiento es circunferencial.
Entonces, ¿qué significa eso? Básicamente, si yo estoy reescribiendo un círculo, tengo un movimiento con un radio constante, ¿ya? Entonces, eso implica que ρ es igual a una constante, ¿ya? ¿Y qué implica esto? Directamente que ρ punto es igual a ρ punto punto, y esto es 0, ¿ya? ¿Qué más? Ya, pues, reemplazando con todos estos términos, podemos reemplazar ya en la ecuación de la aceleración, ¿ya? Y acá directamente nos queda que la aceleración después de reemplazar todos los valores, simplemente nos va a quedar ρ por teta punto al cuadrado por ρ tongo, ¿ya? Esa es la aceleración, ¿ya? La vamos a encerrar. Rodrigo, Dime. sorry que te interrumpa, que preguntaron algo por el chat. Oh, disculpa. ¿Por qué fi Sí, punto? Ah, porque teta punto es 1000, porque por enunciado dicen que omega es 1000 RPM, y omega es teta punto. Por eso, Ignacio. Ya, sorry, no me había fijado. Ya, ahora sí. Entonces, todo claro por eso. Pues básicamente lo que hice fue como agarrar el dato del enunciado y cachar que teta punto punto es 0 para este término de acá, luego que el radio es constante porque es un movimiento circunferencial, y que ρ punto igual ρ punto punto, y esto es 0, para reemplazarlo acá y reemplazarlo acá. Entonces llegamos aquí reemplazando, nos queda que la aceleración es solamente este término. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué podemos sacar al tiro? Esto implica que la magnitud de la aceleración es en el fondo ρ por teta punto cuadrado. ¿Ya? Con esto, reemplazando con los datos del problema, reemplazando con los datos del problema, tenemos que ρ es igual a 30 centímetros, porque nos dicen acá, el radio del tambor es 30 centímetros. ¿Ya? ρ es 30 centímetros, que esto es lo mismo que 0,3 metros. Teta punto es igual a 1000 RPM. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde viene el trucazo? Yo lo que quiero, esta cuestión, ¿cómo lo opero? Tengo que transformar revoluciones por minuto a algo que pueda yo operar, porque tenga metros, segundos, centímetros, cosas así. Ya, pues, entonces, esto tienen que tenerlo igual en cuenta. Una RPM, una revolución por minuto, ¿qué es? Una revolución es una vuelta, una vuelta a la circunferencia. Es decir, una revolución es partir desde acá, dar la vuelta entera y llegar acá al mismo punto. Eso es una revolución, una vuelta, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, una revolución por minuto es básicamente 2 pi radianes partido en 60 segundos. ¿Por qué? Porque nosotros recorremos la circunferencia completa en 60 segundos. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con eso? ¿O clarísimo? Díganme si Yo, sí, díganme si no. Dime. yo tengo una duda que, ¿por qué pasaste de la aceleración que era menos ρ por phi al cuadrado Teta, y que teta. perdón, por teta, ¿Sí? sí, y que el módulo se leía ese ρ menos? Porque es la cantidad positiva. Porque yo quiero compararlo como con una cantidad positiva que es la gravedad, que es 10 metros segundos, no es menos 10, es más 10, para comparar la magnitud. Es para eso. Eh, ¿Lo cachas? sí, pero En el es que fondo, en no, uno tenía como el R tongo, el ρ tongo y en el... O sea, no sé si porque estoy... este es vector y este es escalar. Porque es el módulo, Ah, el tamaño del verdad, vector. verdad, perfecto. Sí, ya Ya, me acordé. Disculpe. ya, bien. Gracias. Ya, todo bien entonces con RPM. Ya, eso. Igual apréndanse esta cuestión, como que no es difícil aprendérselo, igual pueden sacarlo. Porque puede que algún día les aparezca. Ya, entonces tenemos que 1000 RPM, 1000 RPM son 1000 por 2 pi radian partido en 60 segundos. Ya. Ya. Y acá a los físicos nos encanta hacer este tipo de aproximaciones. Aproximamos pi igual 3. Entonces tenemos que 1000 RPM es igual a 100 radian segundo. Ya. A partir de esto, a partir de esto tenemos que la magnitud de A es igual a 0,3 por 10 al cuadrado, metros segundo al cuadrado. Ya, ¿por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que la magnitud de A
Se mueve la tableta. Ahí está. La magnitud de edad es el radio, que nosotros dijimos que era 0,3 metros por teta punto al cuadrado. Y teta punto nosotros dijimos que era 100 radianes segundo. ¿Ya? Entonces eso. Yo acá tengo, esto es 0,3 metros segundo, y esto es en radian segundo. ¿Ya? Eso. Ya, entonces, ¿qué más? Tenemos el cálculo. Ya, entonces esto es básicamente 3 por 10 a la 3 metros segundo al cuadrado. Ya. Eso es la aceleración. Ya. Esto es la aceleración. Ya, y ahora lo comparamos con la gravedad. En el fondo tenemos que A es igual a aproximadamente 300 veces la gravedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente nos dicen que la gravedad es 10 metros segundo al cuadrado, entonces es 300 por G, nos da este número. ¿Ya? Eso es una. Y dos, tenemos que la aceleración es, bueno, esto es aproximado, 10 veces G del Sol. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros tenemos que la gravedad del Sol es 30 veces la gravedad G, ¿cierto? Ya, entonces, por eso, nosotros multiplicamos por 10 la gravedad del Sol y obtenemos esto. ¿Ya? Entonces, imagínense, esto es como para que lo piensen un poco, el orden de magnitud que tiene, la aceleración que sufre la ropa, la lavadora. De hecho, estos son como datos como bien realistas. Entonces, como la ropa cuando uno la lava está sujeta como una aceleración tremenda. ¿Ya? Y esta cuestión la pueden ver acá. ¿Ya? Eso. Así que cuiden su ropa. Ya. Eso. ¿Qué más? Vamos con la parte A. Vamos con la parte B. ¿Queda alguna duda? Voy muy rápido, voy muy lento. Ya, pues chicos, digan algo. Bueno. Puedo subir un poco, please, ¿no? Un segundo. Déjame copiar esto. Ya, ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde, Nicolás? ¿Dónde quieres que vaya? Ya, rápido. Nico, ¿dónde quieres que suba, Nico? Ahí, ya, bueno. De todas formas, la grabación está, la pauta está, por si acaso. ¿Ya? Igual trato de guiarme harto como por la estructura que yo en la pauta, ¿ya? Porque como para que vayan complementando tanto la pauta con la clase. Ya, eso. ¿Todo bien? Ya, pues, sigamos entonces. Ahora, y esta es la parte entretenida del problema. ¿Ya? Imaginar que la lavadora, bueno, vamos a copiar de nuevo el monito. Bueno, ¿saben qué? Voy a hacer esto. Soy flojo y voy a copiar el monito de la pauta. Porque ya le hice los vectores encima. Vamos a copiar, control C. Y acá. Ya, esta cuestión la achicamos un poco. Ya. Ahí sí. Ya, imaginar que la lavadora, cuyo motor hace girar el tambor de radio R a un ritmo constante phi punto, es decir, tenemos que el motor de la lavadora mueve esto, hace variar este ángulo phi, ¿ya? Y está desbalanceada la lavadora, ¿ya? ¿Qué significa que esté desbalanceada? El centro del tambor va girando también, ¿ya? Entonces, de este modo, el centro del tambor C se mueve escribiendo una trayectoria circular de radio R, esa trayectoria, la del vector verde, de radio R y velocidad angular constante teta punto. Ya es decir, vamos moviéndonos también con velocidad constante teta. Acá nos vamos moviendo con velocidad constante phi punto y acá teta punto. ¿Ya? A partir de esto, me equivoqué, se pide determinar la velocidad de aceleración del punto A que se encuentra en la superficie del tambor. Calcular la magnitud de este último vector. ¿Ya? Comenzamos a jugar por geometría. Ya, bueno. Yo convenientemente dibujé estos vectores, porque en el fondo eso es lo que nos piden. Nos piden determinar como con respecto al centro original el movimiento del punto A. ¿Ya? Nosotros en un principio, esta cuestión estaba centrada, ¿ya? Teníamos la lavadora así centrada, estaba así, y giraba tranquila, no balanceaba el tambor. Entonces nosotros calculamos el movimiento del punto A. Lo mismo tenemos que hacer acá, pero ahora también va girando acá. ¿Ya? Entonces, por geometría, tenemos que RA, es decir, este vector de acá, el vector que une el centro original con el punto A, es igual a R por R tongo más R por R tongo. ¿Ya?
Ya. Derivo esta cuestión. Derivando. Llegamos a que la velocidad A, que es parte de los datos de los elementos que me piden. La velocidad A es R punto por R tongo más R por R tongo punto más R punto por R tongo más R por R tongo punto. Ya. Y aquí dice acá, básicamente, la regla del producto, creo que se llama. Así creo que lo llaman los del DIM, que es como básicamente derivar una multiplicación. Ya. Entonces, eso, ustedes pueden ver, esa cuestión es súper importante. No sé si se lo habrá mencionado a la Fernanda en el AUX pasado, pero si no, se lo menciono yo. Recuerden siempre que los vectores también se derivan, los vectores unitarios también se pueden derivar, ¿ya? Porque pueden variar con respecto al tiempo, como en este caso, de hecho. ¿Ya? Entonces, tenemos este término de acá, este término de acá se nos va a hacer 0 y este término de acá se nos va a hacer 0. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos que el movimiento es a radio constante. Acá dice, trayectoria circular de radio R. ¿Ya? Entonces, este término de acá se va. Y lo mismo pasa acá. El movimiento, el radio del tambor no cambia. Entonces, también derivado con respecto al tiempo es 0. Ya. Eso. Ya. Eso es una primera cosa, una observación. A partir de esto, tenemos que la derivada, R punto, es igual, R tongo punto, es igual a teta punto por teta tongo, y R tongo punto es igual a phi punto por phi tongo. Ya. ¿Por qué hice esto yo? Ustedes tienen que cachar, eventualmente el profe lo debió haber visto en casa, pero si no se acuerdan, se los recuerdo. Los vectores unitarios, la forma de derivar los vectores unitarios en el fondo es un vector perpendicular al vector al cual ustedes están trabajando, multiplicado por el ángulo de giro, en el fondo. ¿Ya? Entonces, esta es la derivada del vector R tongo, esta es la R minúscula tongo, y esta es la derivada del vector R mayúscula tongo. ¿Ya? ¿Queda alguna duda con eso? Hay toda una demostración para eso, y de hecho, les quiero dejar propuesto un problema para demostrar eso. Pero eso, es básicamente la lógica. De hecho, creo que la Fernanda les subió un video de derivando vectores unitarios. ¿Ya? Así que si no lo han visto, échenle una mirada. ¿Ya? Eso. Como para detenerme más en eso, sí, tenemos la velocidad A. Entonces, a partir de esto, la velocidad en A es igual a R por teta punto por teta tongo más R por phi punto por phi tongo. Eso, entonces tenemos ahí la velocidad, que era la primera parte de lo que nos pedía. Ahora nosotros tenemos que encontrar la aceleración de ese mismo punto. Ya, entonces, tenemos que la aceleración A, en el fondo, bueno, derivando, derivamos este vector de acá, para obtener la aceleración. La aceleración A es igual a menos R por teta punto al cuadrado por R tongo, menos R por phi punto al cuadrado por R tongo. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Nuevamente, aquí lo voy a poner con otro color para que se note la diferencia. Derivé, digo, teta A. Derivé teta punto, digo, derivé teta tongo con respecto al tiempo. Eso es igual a menos teta punto por R tongo. Y derivé phi tongo y me dio menos phi punto por R tongo. Ya. La gracia es que también, pues, ustedes pueden derivar, en el fondo lo que yo hice acá fue derivar esto y esto con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces eso, llegamos a esa expresión de acá. ¿Ya? ¿Queda alguna duda? ¿Cómo deduje eso? Digan algo, sí, no entiendo nada, entiendo todo. Como para ir Me cachando. perdí en lo último que dijiste, como Ya, en la mira, segunda derivación por los vectores unitarios, como que no. ya, mira. En el fondo, lo que yo hice acá fue derivar esto con respecto al tiempo. ¿Ya? Eh, derivar esta cuestión con respecto al tiempo. Ya. Entonces, para derivar esto con respecto al tiempo, tú tienes que derivar R, teta punto y teta tongo, ¿cierto? R, derivado con respecto al tiempo, es 0. Entonces te van a quedar, mira, piensa que te van a quedar una suma de varios términos por la regla del producto, ¿ya? Te van a quedar varios términos, pero te va a quedar un término con R punto, un término con teta punto punto y un término con teta tongo punto,
ya que van a ser los tres términos derivados. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Y por qué yo me salté esto al tiro? Y es para que lo hagan ustedes. Es que cuando ustedes derivan este término, por ejemplo, el R con respecto al tiempo, es 0. Cuando derivan este término con respecto al tiempo, es 0. Y solamente este término lo pueden derivar con respecto al tiempo. ¿Por qué teta punto derivado con respecto al tiempo es 0? Básicamente porque te dicen que gira con velocidad constante. ¿Ya? Entonces, ustedes van a hacer ustedes si lo hicieran como a la larga, tendrían que hacer la regla del producto para este término, mira, este término derivado multiplicado por estos dos términos. Después, este término derivado multiplicado por este término y este término. Y después, este término derivado multiplicado por este término y este término. ¿Cachan? Ya, así como que ahí se me está aclarando la cosa. Ya, eso es importante. Ya, pero esa es como la gracia. La idea es que ustedes hagan esta cuestión al tiro, por favor. No se pongan a hacer la regla del producto para los tres, no sé, para los tres elementos si saben que se les van a anular. ¿Ya? Hagan eso, porque si no, no les va a alcanzar el tiempo en las pruebas. Porque me di cuenta el semestre pasado que en general los alumnos pierden mucho tiempo como en cosas como de matemáticas y no alcanzan ni siquiera a responder como la física de los problemas y se enredan en este tipo de cosas. Entonces, por eso como que me interesa mucho que se aprendan esos trucazos, así como ya, esta cuestión se deriva 0, se deriva 0, y solamente hay que derivar este término. Ya, eso. Ya, pues entonces ese es el vector A. Ahora, yo quiero calcular, ¿cómo se calcula la magnitud de un vector en general? Bueno, mejor me responde bien. La magnitud de un vector en el fondo. La magnitud de un vector. Espérate, Rodrigo, dijeron, si acaso podía repetir lo último porque no lo cacharon. Ya, démosle no. ¿Qué cosa? Esto de acá, de derivar la velocidad. Ya, sabía que esto podía generar alguna confusión. Piensa que en el fondo, tú cuando lo que nosotros hicimos acá, para encontrar la velocidad, fue derivar con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, por regla del producto, teníamos dos términos inicialmente y nos quedaron 4 términos. Un término con la derivada de uno multiplicado por el otro, el término multiplicado por la derivada del otro, y así. ¿Cierto, Ignacio? Sí, no, ya. Entonces, entonces este mismo procedimiento lógico, tendríamos que haberlo hecho con 3 términos, A, B, C, y esa cuestión la derivamos con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces nos iban a quedar más multiplicaciones. ¿Cierto? Rodrigo, yo tengo una duda que tal vez sea como súper como tonta, pero No, no hay duda. ¿cuáles son los que están en respecto al tiempo? Los tongos, o sea, los tongos y las velocidades. Todo en el fondo puede estar con respecto al tiempo. Pero, por ejemplo, la R que tú dijiste que la tomáis como constante, ¿o no? O Claro. sea, esa es como mi duda, como cuáles son constantes, porque La universidad, ya. Ujú. ahí yo no veo como ningún como X de t, por así decirlo, ¿cachai? Ya caché, entonces ¿qué puede complicarle? Mira, acá nos dicen que gira con rayo constante, R es constante, phi punto es constante, a ritmo constante, phi punto constante. También nos dicen que R es constante, que teta punto es constante, entonces todos esos términos son constantes. Ya, perfecto. Ya, Pero, piensa por que ejemplo, el radio del tambor no cambia cuando está girando. sí, po, el radio siempre va a ser constante, pero, por ejemplo, si la velocidad no fuera constante, Tendría que derivar. ahí cambiaría, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ya, bueno, Ya. gracias. Entonces, derivar 3 términos y queda como una regla del producto para 3 términos. ¿Ya? Pero te va a quedar algo así. Te va a quedar A punto por BC más A por B punto por C más A por B por C punto. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Este término se nos iba a 0, este término se nos iba a 0 y solamente queda ese. Eso es lo que hice, Ignacio. ¿Cachaste? Dime sí, no, dime no. Ya, eso era. Buenísimo. Ya, quizá lo hice muy rápido, pero esa es la lógica. Entonces, siguiendo con esto, pues, queremos calcular la magnitud de la aceleración en el punto A. Entonces, básicamente esta cuestión es la raíz de A punto A. Ya. Esto es lineal. Se tienen que acordar de este hecho. Igual una repasada lineal. Si es que no están expertos en lineal, echen una repasada a cómo se calculan como la magnitud de los vectores, cómo, no sé, cómo demostrar que son perpendiculares y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces eso, la magnitud de un vector se calcula así, pues, como la raíz del producto punto entre el vector consigo mismo. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ya, aquí notar que
notar que rtongo, punto rtongo de mayúscula, es igual a rtongo por coseno de alfa, ¿ya? Donde alfa es el ángulo entre R y rtongo. Rtongo y rtongo. Ya. Ahora van a cachar por qué estoy anotando todo esto. Tenemos un segundo. Rtongo por rtongo es 1 y rtongo por rtongo es 1. Ya. ¿Por qué digo descaradamente que esta cuestión es 1? Básicamente porque la magnitud, porque son vectores unitarios, ya son vectores unitarios, y voy a prender la cámara para explicar esto. Ahí está. Son vectores unitarios, ¿ya? Y el producto punto en el fondo es la magnitud de un vector multiplicado por la proyección horizontal del vector, ¿ya? Hay toda una física, de hecho les voy a subir unos videos, de un canal, y de hecho como es muy bueno que ahí como que le dan una vuelta al significado del producto punto y todo el cuento. Ya, pero volviendo a eso, básicamente es la magnitud de uno multiplicado por la magnitud del otro por el coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo es 0, entonces 1 por 1 por 1, 1. ¿Ya? Entonces, esta cuestión es porque esto es 1 por coseno de 0. Y esto es 1. ¿Ya? Y aplicable al otro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tenemos acá? Bueno, siguiendo con esto de acá. Ya, pues, tenemos esos términos. Entonces, bueno, con esto se tiene. Con esto se tiene que la aceleración en A por la aceleración A es básicamente este costo, menos R por teta punto al cuadrado por R tongo, menos R por phi punto al cuadrado por R tongo, por punto, menos R por teta punto al cuadrado por R tongo, menos R por phi punto al cuadrado por R tongo. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Básicamente anoté el vector A, que lo tengo acá, el vector aceleración en A, acá, y lo multipliqué consigo mismo, producto punto. ¿Ya? Entonces, matraqueando un poco, vamos a llegar a esto. R cuadrado por teta punto a la cuarta por R tongo punto R tongo más R cuadrado por phi punto a la cuarta por R tongo más 2 por R por teta punto al cuadrado por R por phi punto al cuadrado R tongo por R tongo. Ya. Entonces, y aquí es donde viene la gracia de por qué le anoté esto, esto y esto, que básicamente porque nos quedan este producto y este producto, que ya sabemos cuánto vale. Entonces, este término se nos va a hacer 1, este término se nos va a hacer 1, y este término nos va a quedar como 1 por 1 por coseno alfa. ¿Ya? Entonces, tenemos que esto es R cuadrado por teta punto a la cuarta, más R cuadrado por phi punto a la cuarta, más 2R por teta punto al cuadrado, por R por phi punto al cuadrado por coseno alfa. ¿Ya? Y esto es básicamente la magnitud de A al cuadrado. Ya, ahora la gracia es, yo no conozco alfa, ¿ya? Entonces yo quiero determinar alfa. Para eso voy a agarrar el dibujo de la pauta nuevamente y lo voy a copiar descaradamente acá. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos, y les explico cuál es la lógica detrás de este dibujo. Nosotros tenemos que en nuestra lavadora tenemos que el vector naranjo, el R por R tongo y el vector verde, los unimos a, como que en el fondo yo lo que hago es trasladar, estaba con la goma. Lo que hago yo es trasladar este vector a este origen, de acá. ¿Ya? Entonces eso básicamente. Tenemos que R tongo y tenemos R tongo. ¿Ya? Y ese es el ángulo entre ambos. ¿Por qué? Porque yo lo que hice acá fue el producto punto entre R tongo y R tongo. Entonces, los traslado para encontrar el ángulo entre ambos. ¿Ya? Disculpa, Rodrigo, te puedo hacer una consulta Dime. sobre la anotación de arriba. La última línea dice el módulo de la aceleración al cuadrado, pero está como lo mismo de arriba, ¿no? Ah, no lo factorizaste. Como que no caché eso último. Está ahí un 2 ahí. Ese 2 que está como elevando a la, como Sí. a la magnitud de la aceleración.
Ah, sí. Es que acá le expliqué esto. Que en el fondo yo lo que calculé fue el argumento de esto. No calculé la raíz. Entonces esta cuestión al cuadrado y le sacamos la raíz. ¿Cachai? Ah, ya. Vale, sí. Ya, bueno. Ya. Entonces, eso. Calculamos el ángulo alfa. Y este ángulo alfa es directamente phi menos teta. Phi, que es el ángulo desde el horizontal a r retongo mayúscula. Y el otro es el teta. ¿Ya? Porque esos son los ángulos que estamos utilizando. El phi, como se fijan, acá está marcado en el horizontal. Y acá el teta está marcado desde el horizontal. Entonces, la diferencia entre ambos. ¿Ya? Entonces, ese es el ángulo que hay entre ambos vectores. Ya, entonces reemplazando, tenemos que la magnitud de A, y ahora sí pongo la raíz, es igual a la raíz de este corcho, r cuadrado por teta punto a la cuarta, más r al cuadrado por phi punto a la cuarta, más 2 por r por teta punto al cuadrado, por r por phi punto al cuadrado, por coseno de phi menos teta. Se me fue la letra para abajo, pero... Y comprenderán que esto es todo en pura raíz. Ya, en el fondo, ¿qué es lo que hice? Fue agarrar este término, tirarle la raíz y reemplazar el alfa. Eso. ¿Queda alguna duda? Yo, Rodrigo, tengo una duda de que, como estaba copiando, como que no te presté mucha atención a la explicación que dijiste de los vectores, lo del dibujito que hiciste. Sí, eso. ¿Qué es lo que yo hice acá? Básicamente trasladé el R, lo trasladé. Trasladé este vector R retongo naranjo a un mismo origen. En el fondo, para ver el... A ver, tengo prendida la cámara. Oh. Para ver el ángulo entre ambos. ¿Ya? Eso es lo que yo hago. Piensa que estamos así. Y lo que yo hago es mover el vector acá, para ver cuánto es el ángulo entre ambos. Estoy aquí, lo muevo para acá. Y veo cuánto es el ángulo. Eso. Perfecto. Y uno puede como llegar y trasladarlo así, ¿no? O sea, es que no es que lo esté trasladando, o sea, es como un movimiento ficticio. En el fondo es el ángulo que hay entre Dale. ambos vectores. Ya, Porque perfecto. yo estoy haciendo el producto punto entre ambos vectores. Y el producto punto es la proyección horizontal de un vector sobre el otro vector. Claro. ¿Ya? Vale, Eso. gracias. Les voy a subir ese video que le dan como una vuelta como a qué significa el producto punto y todo el cuento. ¿Ya? Entonces se hace Entonces, como el dibujo, o sea, la proyección de los vectores para calcular el ángulo que hay entre ellos por el coseno solamente, ¿cierto? sí, exacto. Ya. Porque el producto punto tiene, pucha, se me perdió, pero bueno, acá el producto punto tiene un coseno. Por eso, acá, ahí está. El producto punto tiene un coseno. Es por eso que tú tenés que pillar el ángulo entre ambos factores. Ya, eso. ¿Queda alguna duda? ¿Cómo estamos en la hora? 4:36. ¿A qué hora termina esto? Se supone que a las 5. O sea, esa cuestión nunca me ha gustado porque, escucha, igual entiendo como todo este rollo de la pandemia y todo, pero como que este ramo jamás ha sido para hacerse en una hora, jamás, jamás, es muy largo. De hecho, como que en presencial nosotros teníamos auxiliares de hora y media y se quedaban cortos. Pero eso, ahí voy a tratar de acortar lo más posible, porque igual el semestre pasado me extendí harto y no es la idea. Ya. Ya chicos, les tengo una propuesta. Pregunta 2 o pregunta 3, porque vamos a quedar a hacer una sola. Ya, a ver, voy a compartir pantalla de todo para que veamos juntos el enunciado. O sea, según horario, como que acabo de revisar un curso y dice que hasta las 6, pero no sé por qué. No, sí, por horario dice hasta las 6, pues, pero, o sea, si quieren nos quedamos hasta las 6, yo feliz, pero ahí tienen que ir ustedes. Ya, pues, pero están viendo el PDF, ¿cierto? Sí se está viendo. Ya, buenísimo. Ya, entonces, escucha, discutamos primero esto. La P2 o la P3, ¿cuál quieren hacer? La P2 es matemática más que física, y la P3 me interesa más. ¿Ya? Así que, bueno, como yo soy el profe, vamos a hacer la P3. Ya. No, pero eso, vamos a hacer la P3 que es un poquito más corta igual. Esta igual es como un matraquero. Hagamos la P3 primero. Ya. Entonces, no. Acá. Y ahí se ve el OneNote, ¿cierto? Sí. Sí, no. Sí se Sí, ve sí, igual, sí. ¿no? Se ve.
Ya, independiente del tiempo, ya, pero hagamos la P3 y después, ya. Bueno, yo, ¿sabes? Yo voy a hacer la P2 igual, va a quedar grabada después, pero ya. Eh, ya. Lo mismo, voy a agarrar un monito las pautas, que cuando me pongo a improvisar el dibujo, así como haciendo, en medio de la clase, me quedan horribles. Así que mejor copio los monitos que hago antes. Ya. Entonces, tenemos... ya. Oh, me faltó un correo. Entonces tenemos la P3. Esta es la P3. Y el enunciado. Segundo. Y esto acá. Ya. En el fondo, la P3 nos dice. Ya. La P3 nos dice: en la figura se ilustra un anillo pasado por un riel rectilíneo. Ya, es decir, este anillo de acá, pasado por este riel, el cual es jalado hacia la izquierda por una cuerda inextensible, eso es súper importante. La cuerda se apoya sobre un cilindro de radio R, este cilindro. Piensen que están mirando como el cilindro como desde lado, en el fondo. O sea, están viendo como desde abajo el cilindro. Ya. Mientras su extremo colgante es desplazado verticalmente hacia abajo con una velocidad u. ¿Ya? Es decir, este extremo de acá se mueve con una velocidad u, para abajo. Por eso como que estoy tirando esto para acá. Ya. Se denota X, la ubicación del anillo en el riel. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a llamar a este vector de acá X. ¿Ya? Ya. Medio del centro del cilindro. A partir de eso se pide calcular la velocidad X punto del anillo en función de la coordenada Y. ¿Ya? ¿Cómo se resuelven estos problemas? Y esta cuestión es una herramienta que ustedes van a ocupar a lo largo de todo el curso. O sea, háganse la idea de que no van a tener una pregunta en la prueba como, bueno, quizá la del tambor puede ser, pero no creo. Pero por ejemplo, esta cuestión no se la van a preguntar en un control, pero tienen que saber hacer esto para lo que viene en los controles. Ya, es súper importante que entiendan como que utilicen la geometría a su favor para resolver los problemas de física. Aquí suena bonito. Pero es verdad, tienen que utilizar mucho de la geometría para resolver este tipo de problemas. Ya, pues, entonces veamos las restricciones geométricas. Veamos restricciones geométricas. Ya, pues, la primera. A ver, vaya diciendo usted. Restricciones geométricas, piensen como relaciones entre las variables. Restricciones geométricas me refiero a relaciones entre las variables y, s, y z y x. El radio, los ángulos. ¿Qué me pueden decir? Por ejemplo, yo parto con una. Y de t más s de t más z de t es una constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dicen que la cuerda inextensible. ¿A alguien se le ocurre otra? Por mientras yo voy a seguir anotando. R cuadrado. Podría ser el radio, ¿no? Así como S de t, creo que esa era la relación S de t igual a pi menos teta de t por el radio. Sí, ya, me gusta. R, pi menos teta igual S de t. Ya, ahí tenemos uno. Ya. La voy a anotar con los números que las tengo anotadas acá para que no se me pierda después en la matraca. Esta es la relación 5, de hecho. Ya. ¿Qué otra? No. Ya, yo por mi sigo un R. R cuadrado. Ya, esta va a ser la relación 2. R cuadrado más S más Z al cuadrado. Más Z al cuadrado. Más Z al cuadrado de T es igual a X al cuadrado de T. ¿Ya? R al cuadrado más Z al cuadrado. R al cuadrado más Z al cuadrado es X de cuadrado de T. Ya por Pitágoras. Ya. Otra. 3, por ejemplo. Ya, yo me saco una. Seno de teta es igual a z de t partido en x de t. ¿Por qué? Porque básicamente teta, calculé el seno de este ángulo de acá. Creo que tenía el micrófono prendido. Te voy a silenciar. Sí, sorry. Se me había olvidado de mutearme. Lo siento. Ya. Básicamente tenemos el calcular el seno de este ángulo, que básicamente cateto opuesto partido del hipotenuso, z de t partido en x de t. ¿Ya? Otra relación, cuadro. Cuadro. Calculamos el coseno. Coseno de teta es básicamente r partido en x de t. Este lado
partido en este lado. Ya. Coseno de teta es igual a R partido en X de t. Ya. Y ahí está, bueno, la 5 relación con la que dijo el compañero. Ya, pues. Entonces, tenemos esta restricción geométrica. Ya. Eventualmente, de más que se puede resolver usando otras restricciones geométricas, pero al menos a mí me parecen como las más intuitivas. ¿Ya? Por eso. Ahora, con este tipo, ya, pues, ustedes como tienen estas restricciones geométricas y ahora se ponen a derivar, integrar, bueno, integrar todo, pero porque no hay variables como físicas como integrales de posición, pero pueden derivar esto. Pueden derivar esto y ahí vamos a poder encontrar cosas. Entonces, derivando 1. Derivando 1. Derivando 1. La relación 1 es la I de t, S de t, Z de t igual constante. Entonces, ¿qué significa eso? Que básicamente I punto más S punto más Z punto es igual a 0. ¿Por qué? Porque yo derivé esto con respecto al tiempo y me dice que es constante, entonces me queda 0 I punto S punto Z. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros sabemos la velocidad con la que baja tanto I punto como S punto. ¿Por qué? Nosotros sabemos que I punto, esta es I, y la velocidad con la que baja es esta. ¿Ya? Entonces, I punto es igual a U. Y la otra, nosotros tenemos esta, nosotros sabemos que esto es igual a R por teta punto. ¿Ya? ¿Cierto? Esa es la velocidad con la que va cambiando la longitud de esto. ¿Ya? Entonces, tenemos U menos R por teta punto más Z punto igual 0. ¿Ya? Me faltó el menos. Ahora, ¿por qué puse menos R teta punto? ¿Ya? Básicamente, porque nosotros estamos variando el ángulo hacia acá. ¿Ya? Estamos variando el ángulo hacia acá. ¿Ya? Y nosotros tenemos como cota para definir este intervalo acá. Es decir, ¿qué pasa cuando yo voy aumentando teta? Va disminuyendo el tamaño de S. ¿Ya? ¿Bien? ¿Lo ven? Alguien que me diga sí, no. Algo. Es súper importante que entiendan eso. Sí, más o menos, más o menos. Ya, bueno. Más o menos. A ver, pero ¿hay algo que no entiendan? No lo veo. Ya, eso quería que me dijeran, que no lo ven. O sea, no es que no quiera que aprendan, pero para que me digan como, para detenerme en algunas cosas. Piensen que en el fondo ustedes tienen este círculo. Tienen un pedazo de círculo. Ya tienen un pedazo de círculo desde acá hasta acá. ¿Ya? La gracia es que yo definí que el pedazo de círculo sí o sí va a terminar acá. Y lo que yo voy a variar va a ser esto. ¿Ya? Esa cuestión va a ir variando. ¿Ya? Porque va variando con respecto al ángulo. Entonces, ¿qué significa? Cuando va aumentando el ángulo, este segmento se va haciendo cada vez más chiquitito. ¿Lo ven? En el fondo, este punto de acá y este punto de acá, cada vez se va haciendo más cercano. Yo definí este punto de acá y lo voy moviendo para acá. Entonces, ese DT va disminuyendo con el tiempo. Por eso es menos RT la punta. ¿Sí? Pero ¿por qué no es como la segunda relación que te di, que dije yo? ¿Cómo? Es que yo, por ejemplo, ahí cuando decimos ya restricciones geométricas, y en la segunda sale R por phi, o sea, R por pi menos teta es igual a S de t. ¿Por qué no ocupamos eso? Porque la vamos a jugar después. Ah, ya, ok. La vamos a jugar después, pues no, si la vamos a jugar todas. Pero de hecho, la voy a ocupar bastante pronto. Pero calma. Pero ¿queda alguna duda del procedimiento lógico que hice ahí? Eso es lo que me interesa. Y me detengo en esto. No, eso se entiende. O sea, a medida Ya. que avanza, crece el teta, ese como que se va a ir desplazando ese punto. Así lo Claro, si entendí. piensen que en el fondo es como que yo marcara como en la parte donde está acá horizontal, marcara como la frontera desde donde miro. Y desde acá marcar, no se lo hiciera como una raya a la cuerda. Y voy viendo cómo se va viendo la raya que está sobre la cuerda. Entonces va acercándose cada vez más esa magnitud, ese DT se va haciendo cada vez más chiquitita. Eso. Ya, ya, pero eso me interesa, que entendieran bien eso. Entonces tenemos que I punto, U menos R teta punto más Z punto. ¿Ya? Igual 0. Ya. Tenemos la otra. Derivando 2. Derivando 2. Tenemos la relación 2. Para mí es esta. Por si acaso. Esta es la relación 1. Y esta es la relación 2. Acá. Entonces, derivo esta relación con respecto al tiempo. Ya.
al tiro. La derivada de esta cuestión es simplemente, mira, primero, como R es constante, aunque el cilindro en el fondo no cambia su radio con el tiempo, tenemos lo siguiente. Básicamente que al derivar esa expresión nos queda 2 por z punto es igual a 2 por x punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también le hubiese quedado como 2 por r punto, pero esta cuestión es 0, porque r no cambia. Entonces derivé esta cuestión con respecto al tiempo y llegamos a esta relación de acá. ¿Ya? Entonces, despejo z punto es igual a x por x punto partido en z, y esto es lo mismo que x por x punto partido en la raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente z es igual a esta expresión de acá. ¿Ya? Por Pitágoras. Porque se acuerdan que x al cuadrado más, x al cuadrado es igual a z al cuadrado más r al cuadrado. Entonces yo despejé z. Me quedo z al cuadrado es igual a x al cuadrado menos r al cuadrado. Eso cuestión le saco raíz y llego a la expresión de acá. ¿Ya? Eso. Tenemos ahí, ya, ahora, derivando 4. Derivando 4. Tenemos lo siguiente. La expresión 4 es esta de acá. Esta expresión de acá. La derivamos con respecto al tiempo. Llegamos a lo siguiente. Menos seno de teta por teta punto es igual a menos r por x punto partido en x al cuadrado. ¿Ya? Eso. Ahora, reemplazando por 3, esta cuestión aquí, reemplazo 3. La ecuación 3 es esta ecuación de acá. Seno de teta igual z de t partido en x de t. ¿Por qué? Porque tengo un seno, entonces como, ya, despejo alguna parte del seno y me reemplazo eso. Me saco ese ángulo ahí. Ya, entonces, llegamos a menos z partido en x por teta punto igual a menos r por x punto partido en x al cuadrado. ¿Qué es lo que hice acá? Insisto, reemplacé el seno de teta, que es esta expresión de acá, z de t partido en x de t, lo reemplacé acá. Seno de teta, z partido en x. ¿Ya? Eso. Entonces, teta punto es igual a r por x punto partido en x por raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Por qué? Porque básicamente yo despejé el teta punto acá. Agarré este término de acá y eso es lo que despejé acá. ¿Ya? Y tiré todo lo demás para el otro lado. Y el z, como habíamos encontrado antes, era raíz de x cuadrado menos r cuadrado. Entonces llegamos a esta expresión de acá. ¿Queda alguna duda con eso? Hasta el momento. ¿No se me perdieron en la matraca? Vamos bien, por ahora. Ya, bueno. Ya, pues, entonces, ahora todavía no ocupamos la relación del compañero, pero pronto la vamos a ocupar. Ya, acá, entonces, ya, esta cuestión la voy a enumerar también. Va a ser esta relación la 6, esta va a ser la 7, y esta va a ser la 8. ¿Bien? 6, 7, 8. Ya, entonces, reemplazando 7 y 8 en 6. Es decir, reemplazamos esta expresión de acá, el teta punto corcho, y esta expresión de acá, z punto igual corcho, la reemplazamos en 6. ¿Por qué? Porque tenemos el teta punto y el z punto. Entonces reemplazamos ese valor y ese valor. Ya, nos queda u menos r al cuadrado por x punto partido en x raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado, más x por x punto partido en raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado. Esto es igual a 0. ¿Ya? Insisto, reemplacé los términos de la 7 y la 8 en esta ecuación de acá. Ya, y con un poco de matraca llegamos a lo siguiente. O se lo hago mejor. Sí, igual andamos bien de tiempo. R cuadrado más x al cuadrado partido en raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado por x punto partido en x es igual menos u. Sorry, menos u. Menos u. ¿Ya? Luego, dividimos por, calculamos acá, o sea, simplificamos la raíz acá y llegamos a lo siguiente. Raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado por x punto partido en x es igual a menos u.
Y por último, llegamos a que x punto es igual a ux partido en raíz de x al cuadrado menos r al cuadrado. Ya. Y eso era lo que nos pedía, creo, sí. Esa es básicamente la velocidad del punto del anillo con respecto al tiempo. Digo, con respecto a la posición. Es decir, si ustedes, por ejemplo, están, no sé, pues, tienen anillo a una distancia, no sé, pues, estamos midiendo la posición de acá, y me entrega la velocidad que tiene en cada posición, a partir de esa ecuación. Por ejemplo, puedo saber la velocidad que tiene en esta posición, en esta posición, en esta posición, y así. ¿Queda alguna duda? Habría que procesarlo un poquito, creo yo. Pero Bien, entiende un ¿alguien poco, más? sí, se entiende el proceso. Bien. ¿Alguien más? Claro, como que fue todo muy rápido, habría como que ver como Hagamos un repaso. entre la explicación y como que anotar, como que igual me fui como perdiendo un poquito, así que Esa cuestión como como una recapitulación, por les favor. voy a como sugerir para la vida, sugerir para la vida que los auxiliares en general no anoten, sino que presten atención a la explicación, si la pauta está, si en el fondo lo que ustedes están haciendo es copiar de nuevo la pauta. Yo aprendí esa cuestión a la mala, después de haber salido de plan común, de hecho, porque en plan común yo también era así como, anotaba todo en los auxiliares, y a veces no es necesario, pero lo más importante es que ustedes vayan entendiendo como el trasfondo de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso para mí es como lo más importante, como por qué hago eso, y por qué no le subo la pauta solamente. ¿Ya? Por eso, o sea, haga lo que le acomode, pues, pero mi sugerencia, así como de viejón ya, es que presten más atención al auxiliar más que de lo que comen. Pero eso, ya. Pero básicamente hice restricciones de geometría, pues. Ocupé geometría, derivé y operé la ecuación. Eso. Ya, sigamos con el siguiente problema. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están vivos? Sí, Yo ¿no? Seguimos con el otro. estoy un poco cansado, pero no sé los demás. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Bueno, voy a seguir, pues, y si no, pucha, queda la grabación, pues. Pero eso, como para terminar esta cuestión, ya. La P2, pues, hagamos la P2. Igual no es tan largo, pensé que iba a salir más largo el P3. Ya. La P2. Tenemos lo siguiente. P2. Y acá, y acá. Ya, esa es la P2. Ya. Ya, acá esto es como, también lo mismo, no creo que les pregunten esto en un control, pero es importante que cachen algunas cosas. Por ejemplo, que entiendan qué es la rodadura perfecta. Yo el semestre pasado le hice a los chiquillos un ejercicio de rodadura perfecta y creo que casi nadie lo pudo hacer bien. Entonces, me interesa mucho que entiendan estas cosas porque son cuestiones elementales de física. Son cuestiones elementales de física y es importante que las manejen desde ya que no estén sufriendo al final del semestre. Ya, entonces eso. Pero, o sea, no es tanto de rodadura perfecta, pero como que tiene un aire a rodadura perfecta. Primero, ¿alguien cacha qué es, qué es una rodadura? Estoy hablando así como, no sé si saben. Como para detenerme un minuto a explicar qué es. Ya, mira. Una rodadura perfecta, en el fondo es, piensen, es una rodadura sin resbalar. ¿Ya? Pucha, a ver, no tengo nada redondo acá, pero pucha, imagínense que tengo algo redondo. A ver, ya, esto, por ejemplo. En el fondo, una rodadura perfecta es una rodadura sin deslizar. ¿Ya? Es decir, ¿qué pasa con eso? La trayectoria, el desplazamiento del centro de una circunferencia, por ejemplo, piensen en una pelota. El desplazamiento de una pelota es en el fondo el área que va barriendo en el tiempo. ¿Ya? Eso. No es más complicado que eso, pero eso, en el fondo los puntos de apoyo no deslizan. ¿Ya? No es como que resbale. Eso es como rodadura perfecta. Hay toda una física detrás, pero eso es como conceptualmente lo que es la rodadura perfecta. ¿Ya? Entonces eso. De subir igual el apunte de sistemas newtonianos, que es un ramo que tenía yo cuando vivía en plan común, que es el ramo previo a este. ¿Ya? Es el ramo previo a este. Y ahí le dan harto énfasis a todo este cuento de sistema extendido, rodadura perfecta y todo el cuento. Así que si tienen tiempo, denle una mirada. Denle una mirada. El ramo era bien bonito, no sé por qué lo odiaban tanto. Bueno, o sea, los laboratorios eran horribles. Era súper mal pensado en ese sentido, pero la materia igual era entretenida. Eso, entonces como echen una mirada a eso, echen una mirada a ese apunte y se lo subí. Ahora ustedes tienen, ¿qué ramo tienen de física? Ahora, antes que este, ¿cómo se llama?
Introducción a la física moderna. Pero no ven nada de sistema extendido, matriz de inercia, ese tipo de cosas, nada de eso. Diga sí o no. No, no que yo recuerde. Por lo menos matriz de inercia no. No, o sea, matriz tuvo, pues, pero, por ejemplo, la inercia de una figura, ¿no le suena eso? Sí, creo que sí lo vimos algo. Sí. ¿Sabes que voy a revisar la planificación de ese ramo? Porque, o sea, una irresponsabilidad mía, porque yo debería estar al tanto del ramo que curso más antes, pues, pero ahora después de la clase me he hecho una mirada. Me he hecho una mirada como para saber qué es lo que realmente ustedes deberían saber. Ya, cierre el paréntesis. Sigamos entonces con esta cuestión, para ya descansar. Ya, pues, entonces acá nos piden, en el fondo, es un problema como que sirve como para demostrar en el fondo esta ecuación de acá. Eso es lo que, esa es como la gracia, es como medio dim esto, pero tiene una física detrás. Ya, pues, tenemos una rueda de radio R0. Voy a copiar patudamente nuevamente el dibujo de la punta. Este. C y acá. Ya. Básicamente nosotros tenemos una rueda de radio R0. Aquí me falta anotar R0. Digo, miento, mal. La distancia acá es R0. Rueda sin resbalar sobre una superficie horizontal. Se pide describir el movimiento de un punto solidario a la rueda, ubicado a una distancia R fija de su centro. Ya. ¿Qué nos piden decir? Es agarrar un punto arbitrario. Un punto arbitrario puede ser, por ejemplo, puede ser un punto aquí, 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 pero siempre una distancia R. ¿Ya? Y respecto a un sistema de referencia que nosotros nos tenemos que dar, ni siquiera es como que les digan con respecto a este sistema de referencia. Ya, por ejemplo, yo podría haber puesto mi sistema de referencia acá, mi sistema de referencia acá, podría haberlo puesto inclinado, como si me hubiese dado la gana. ¿Ya? Toda explicación es válida, bajo ese argumento. Ya eso es importante, como nosotros en general, en este ramo les damos la libertad de que ustedes elijan como el sistema de referencia, elijan como algunos puntitos como importantes y cosas así. ¿Ya? Pero yo igual ocupé como el sistema, creo yo, más lógico, que es como acá, centrado como justo a la misma altura que la superficie. Oh, Dios. Que la superficie de contacto con la rueda. Ya, pues. Entonces, vamos a escribir en el fondo el punto que está marcado con el vector verde. ¿Ya? Vamos a describir ese punto. Entonces, nos damos ese sistema de referencia y a partir de él describimos el punto en cuestión. ¿Ya? Nos damos este sistema de referencia aquí. Ya. Bueno, R2, R2, R2 de T. Para que no se vayan. Después yo con el tiempo no voy a poner este R2 de T, pero ahora que estamos recién empezando, ¿cómo lo pongo? Pero yo asumo como que se sobreentiende que algunas cosas son dependientes de la posición, dependientes del tiempo, etc. ¿Ya? R1 de T más R de T. ¿Ya? Eso. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el fondo es describir la posición con respecto a mi sistema de referencia centrado en O del puntito que está marcado con el punto verde, desde acá. ¿Ya? Es decir, voy a describir este vector en el fondo del tiempo. ¿Ya? Ya, entonces nos dicen lo siguiente. R1 de T es básicamente este vector de acá. R1 de T es básicamente R0 por phi por X tongo más R0 por Y tongo más R, me voy a quedar corto aquí, menos, no, voy a borrar esta cuestión, dame un segundo. Ya, esta cuestión es R0 por phi por X tongo más R0 por Y tongo más R por menos seno de phi por X tongo menos coseno de phi por Y tongo. Ya, ¿qué es lo que yo hice acá? Básicamente estoy describiendo la posición de R2, ¿ya? Y yo lo hice componiendo R1 más R, ¿ya? Por suma de vectores, R1 más R me da R2, ¿ya? Entonces, R1 es R0, es decir, el radio de la circunferencia, multiplicado por phi, ¿ya? Eso. Acá puse teta, pero esto es phi. ¿Ya? Pero eso.
Básicamente es el ángulo que voy describiendo con la circunferencia multiplicado por x. Ya, eso es la posición. A ver, quizá aquí lo voy a marear un poco. Pero en el fondo piensen que R1 se va a ir moviendo en dos coordenadas, en x y en y, ¿cierto? O sea, va a tener dos coordenadas, x y y. La coordenada x va a depender, va a ser el radio, y lo que yo les decía, el radio multiplicado por el ángulo que haya recorrido. Va a ser la distancia que vaya a moverme horizontalmente. ¿Ya? Eso es lo que le estoy diciendo acá. En el fondo, el ángulo que barra esta cuestión, por ejemplo, piensen en una vuelta. Se da la pelota una vuelta, o la rueda, lo que sea, se da una vuelta. Entonces, la distancia que avanzó la rueda va a ser el radio multiplicado por el ángulo que dio la vuelta. ¿Cachai? Esa es la gracia de la rodadura perfecta. Entonces, tenemos eso. R0 por phi, damos la vuelta. Ya. Ahora, seguimos. Y por otro lado, la coordenada y siempre se mantiene constante, que va a ser R0y. Es decir, este vector que me une el centro de referencia con el centro de la circunferencia va moviéndose así, horizontalmente, como por rodadura perfecta, se va moviendo así, y por el otro lado, la altura, la posición en y es R0 por y tongo. ¿Queda alguna duda con eso? Sí, no, es importante que entiendan esta cuestión, porque igual se ocupa harto, entonces me importa que lo entiendan. Ya, vamos de nuevo. Piensa en el fondo, a ver, partimos con una rueda acá, ya, una rueda de radio R, ya, y yo la muevo, no sé, y esta rueda doy una vuelta entera, y llego a la misma posición. R. La distancia que recorrió esa rueda, desde que estaba la primera vuelta a la segunda vuelta, es 2pi por R. ¿Ya? En el fondo, eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, ya, entonces, y en general, para un ángulo phi arbitrario, sería phi por R, el área la longitud que va recorriendo esa rueda. ¿Cachas? Ya, buenísimo. Entonces esa es como la lógica detrás de esto. Y es importante que cachen como lo de rodadura perfecta, porque insisto, el semestre pasado me di cuenta que no lo sabían. Y esto deberían saberlo. Pero eso. Y por otro lado, el vector R, que es este verde, en el tiempo va a cambiar, con el ángulo va a cambiar así. Me va describiendo menos seno de phi por x tongo, menos coseno de phi por y tongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo medí arbitrariamente partiendo desde el ángulo acá abajo. ¿Ya? Entonces, cuando me voy moviendo phi, el punto va moviendo, por ejemplo, cuando la rueda gira phi con respecto a ese punto, se va moviendo hacia acá. ¿Ya? Y lo mismo acá. Cuando va girando, va moviéndose un ángulo acá. Pero eso. Hagan el ejercicio de imaginarse cómo se vería el movimiento de esta cuestión. En el fondo es como que ustedes describieran el movimiento del punto R desde el punto O. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Ya, entonces, el movimiento de la rueda, el movimiento del centro, este es el movimiento del centro, y este es el movimiento con respecto al centro, movimiento del punto con respecto al centro. Movimiento del punto con respecto al centro. Ustedes después, bueno, nosotros vamos después al final del semestre les vamos a enseñar sistemas de referencia no inerciales. ¿Ya? Y ahí van a cachar que esta cuestión se ocupa muchísimo, como combinar sistemas de referencia, describir un sistema a partir de otro y cosas así. Pero esto es como el puntapié para entender eso. ¿Ya? Entonces eso, lo que yo hago es describir primero el punto O y después el punto R lo describo con respecto al punto O y lo sumo. Yo obtengo ese vector R2. ¿Ya? Esa es como la ciencia detrás de eso. ¿Ya? Eso. Entonces, y me detuve harto porque me interesaba mucho que lo entendiera. R2 de t es igual a, sumo los vectores. Básicamente tengo R0 por phi, menos R por seno de phi, coma R0 menos R por coseno de phi. ¿Ya? Sumé los vectores. Sumé estos vectores. Ahora, eso. ¿Queda alguna duda? Porque terminaba la parte. Básicamente describir el movimiento de un punto solidario a la rueda ubicado a una distancia R fija de su centro. ¿Queda alguna duda? Díganme sí, díganme si no.
Ya, voy a asumir que sí. Ya, no. No, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos? Ah, no, ninguno. Ah, ya. Ya, ya, bueno. Eso es con la parte A. La parte B. La parte B. Si la rueda es de radio unitario, demostrar que la derivada temporal del vector radio es perpendicular al vector mismo. Ya, esta cuestión es matemática. Y les voy a enseñar el trucazo de demostrar eso. ¿Ya? R tongo, nos están diciendo que, que el vector unitario, digo, que el vector tiene magnitud 1. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es demostrar por demostrar que R tongo multiplicado es perpendicular a dr dt. ¿Ya? ¿Por qué nos dicen? Básicamente, demostrar que la derivada temporal del vector radio es perpendicular al vector mismo. ¿Ya? Entonces esto, dt. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo son? Básicamente tenemos que R tongo es igual a 1, y esta cuestión la derivamos al cuadrado. Esta cuestión me queda R tongo por R tongo es igual a 1, esta cuestión la derivamos con respecto al tiempo. Y nos queda, bueno, para que no se mareen, R tongo por dr tongo dt más dr tongo dt por R tongo. Ya. Y esto es lo mismo que 2R tongo dr tongo dt. Eso es igual a, bueno, y esta cuestión es, ya. Ahora, si nosotros derivamos, o sea, nosotros tenemos esta expresión, la derivamos con respecto al tiempo 1, esto es 0, ¿ya? Porque derivamos una constante y nos da 0. Ya, entonces, esto es lo mismo que R tongo por dr tongo dt es igual a 0. Es decir, este vector es perpendicular a este. ¿Por qué? Porque el producto punto entre ambos vectores es 0. Por lo tanto, R tongo perpendicular con dr tongo dt. Ya, ahora, ¿para qué cresta le estoy enseñando esto? Básicamente, nuevamente, para recalcarles dos cosas. Uno, que para la vida ustedes pueden utilizar que ciertos vectores unitarios, por ejemplo, en sistemas de referencia que ustedes utilizan normalmente, polares, cartesianas, cilíndricas, esféricas, sus vectores unitarios son perpendiculares. ¿Ya? Eso para mí es súper importante que se queden con eso, por ejemplo, que los vectores unitarios en general cuando ustedes trabajen son perpendiculares. No siempre, no siempre. Por ejemplo, en el caso que vimos antes, y era lo que quería discutir con ustedes, y por qué puse ese problema, es básicamente esto. Acá, por ejemplo, tenemos vectores unitarios, pero estos vectores unitarios no son perpendiculares. Pero cuando nosotros tenemos un sistema de referencia, en general los vectores unitarios que utilizamos son perpendiculares. ¿Ya? Ustedes van a aprender, si es que no están dando CDB ahora, o si lo dieron, van o aprendieron que ustedes pueden describir un espacio de coordenadas con distintos vectores. De hecho, se aprende el nivel, pero lo profundizan en CDB. Que ustedes pueden describir un espacio de vectores con tres vectores. Con tres vectores. ¿Ya? Y generalmente lo que nosotros usamos en física son tres vectores perpendiculares, porque es como lo más cómodo para hacer los cálculos y todo el rollo. Entonces ustedes generalmente ocupan eso, que los vectores son perpendiculares, cuando operen los vectores, acuérdense que son perpendiculares, recuerden que pueden derivar vectores también, y eso, ¿ya? ¿Queda alguna duda con eso? O sea, una cuestión más conceptual, más que nada. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda? Para seguir con la última parte, con el último punto para ya terminar el AUX. Ya, imagino que no. Ya, entonces, ya. Bueno, entonces lo último, que es lo que me interesa más, esta fórmula ustedes sí la van a tener que ocupar en algún momento. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando di el ramo, 2019 di el ramo yo, 2019, sí, 2019 el ramo, en el control tuve que, no me acordaba la fórmula, y tuve que, entre comillas, demostrarme la fórmula, porque no me acordaba si esta cuestión era al cuadrado o al cubo. No era eso, pero era una cuestión que no me acordaba la fórmula. Entonces tuve que demostrar un poco, matraquear un poco para encontrar esta fórmula. Y eso es el proceso que les quiero enseñar. Porque era súper útil saber esto, y te ahorrabas como la mitad de la plata. Ya. Primero, el radio curvatura, el CAA ustedes van a cachar bien qué es el radio de curvatura y qué es la curvatura. Por ejemplo, en otras carreras, en carreras sobre todo que hacen como análisis de mecánica de sólido y todo el cuento, como ingeniería civil o ingeniería mecánica o la propia física, se utiliza mucho como para describir el movimiento de un sólido, algunos parámetros como el radio de curvatura, la flecha y ese tipo de cosas que ustedes van a ir aprendiendo. Ya, pero lo que me interesa es que en el fondo ustedes pueden describir como la trayectoria de una partícula, así cualquiera,
con su velocidad y su aceleración y pueden encontrar su radio de curvatura. ¿Ya? Por ejemplo, piensen en que ustedes tienen como, no sé, como a ver, un ejemplo, piensen que están recorriendo como un cono, por ejemplo. No, un cono muy enredado, un círculo, por ejemplo. Ya, pues, entonces ustedes pueden calcular el radio de curvatura de esa circunferencia a partir de la velocidad con la que se mueven y la aceleración que tienen. ¿Ya? E intuitivamente piensen que, no sé, mientras más chica sea la aceleración, más grande va a ser el radio de curvatura. Mientras más grande sea la aceleración, más chico va a ser el radio de curvatura. ¿Ya? Pero eso, como que denle una vuelta primero a esa fórmula y, bueno, después de que hagamos esto. Ya, pero eso. Cierra el paréntesis. Ya, pues. Básicamente lo que quiero es demostrar esta relación de acá. Ya, entonces, para demostrar la relación, digamos lo siguiente. Ya, para demostrar. Veamos lo siguiente. Tenemos primero que la velocidad es la rapidez por el vector tangente. Esto es definición de velocidad. ¿Ya? Ya, se utiliza acá. Esto es tiempo. Y no tiene nada que ver con este t, que esto es un vector tangente. ¿Ya? Para que no crean que estoy derivando como el vector tangente con respecto a la tangente, no sé, algo así. No, son cosas distintas. Pero por alcance de nombre es como para ser como consistente con la notación que siempre ocupamos en física. T y T. ¿Ya? Ya. Entonces, derivamos la velocidad, obtenemos la velocidad, punto, que es la aceleración básicamente. Obtenemos que esto es P punto por T tongo, más B por D, T tongo por DT. Ya. Entonces, esto es lo mismo que B punto por T tongo, más B por D tongo, T tongo, DT, por ds. Acá utilizamos la técnica legendaria del Nikita Nippone. La técnica oriental legendaria, Nikita Nippone. Y básicamente multiplicamos, acá en mecánica lo que nosotros hacemos harto es también como aprovechar nuestros casos de matemáticas que los matemáticos no les gustan, pero a nosotros nos encantan, que es como, por ejemplo, multiplicar diferenciales, esas cuestiones. Es una aberración matemática, pero sirve. Pero eso, entonces lo que yo hice fue como multiplicar de arriba a abajo por el diferencial de longitud. Ya, esto es un diferencial de longitud. ¿Ya? A mí hay una cuestión que, como comentario personal, no me gusta de cómo está planificada la valla de plan común, es que ustedes no tienen CA antes de este ramo. Y yo creo que lo deberían tener CA o al menos en conjunto con este ramo. Porque, por ejemplo, entender lo del el rollo de diferencial de longitud, curvatura y todo ese tipo de cosas, como que ustedes lo aprenden en CA. CA, cálculo avanzado y aplicación del DIM. El ramo siguiente a CB, cálculo en varias variables. Eso es CA. CAA. Ya, pero eso. Entonces, multiplicamos acá diferencia de arriba y diferencia de abajo. Y acá, nuevamente, B de tongo por B de teta tongo, ds por ds dt. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Básicamente, este término de acá, en el fondo yo lo que hice fue como permutar los diferenciales. Se puede. Ya. Entonces, este término, que es un diferencial de longitud, la derivada de la longitud con respecto al tiempo, esto es la velocidad. Digo, la rapidez. ¿Ya? Y por hint en el enunciado, nosotros tenemos esto, que la derivada del vector tangente con respecto al diferencial de longitud es n tongo partido en la radio curvatura. ¿Ya? Entonces, esto de acá es igual a 1 partido en el radio curvatura por n tongo. ¿Ya? Entonces, básicamente llegamos a la aceleración en el fondo. Es igual a d punto t tongo más v al cuadrado por n tongo partido en roce. ¿Ya? Este vector n tongo
Este vector en netongo es el vector como central, que en el fondo apunta como hacia dónde apunta, hacia el centro de curvatura. Apunta hacia el centro de curvatura. Ya. Esto apunta hacia el centro de curvatura. Entonces, operando, llegamos a que la velocidad cruz A es igual a velocidad cruz, este término de acá, v punto t tongo más p cuadrado por n tongo partido en rho c. Entonces nos queda la velocidad cruz A es igual a v al cubo partido en rho c por t tongo por n tongo. Ya. Entonces, nosotros le sacamos valor absoluto a esto y llegamos a lo siguiente. Valor absoluto de este vector es igual a 1 partido en rho c por v al cubo. Ya, ahí. Ya, pues. Acá vamos a ocupar una cuestión que yo les dije, que en el fondo no sé si cachan qué significa físicamente el producto cruz, o matemáticamente, como geométricamente. Piensen que el producto punto era proyectar un vector sobre el otro. Es decir, como, piensen en esto. Tienen como, el producto punto en el fondo tienen un vector V1, pongámosle, y un vector V2. Entonces lo que ustedes hacen es proyectar esa magnitud y multiplicarlo por la otra magnitud. Ya es eso. Por eso multiplican por el coseno alfa. Ya. Por lo tanto, por eso es el producto punto. Por otro lado, el producto cruz, en el fondo es calcular el área entre ambos vectores. El paralelepípedo, digo, el paralelogramo, no paralelepípedo, paralelogramo, que forman ambos vectores. Es decir, tenemos estos vectores, tenemos esto, y es esta área, la que me tira el producto cruz. Y la simboliza en un vector que apunta hacia afuera del plano. ¿Ya? También eventualmente le puede subir un repaso a eso, como, si no, acuérdense de lineal, también echen una mirada a eso. Pero eso, entonces, si yo tengo dos vectores unitarios, el área del cuadradito del paralelogramo que forman es 1, ¿ya? Base por altura 1. ¿Ya? Entonces, este corcho acá es 1. ¿Ya? Entonces tenemos que la velocidad cruz A es igual a 1 partido en rho c BQ. ¿Ya? Entonces, y lo que nosotros estamos buscando es esta relación de acá. Entonces tenemos rho c es igual a B cubo partido en V cruz A. Y chum, ganamos. Eso. Entonces esa es la relación. Ahora, si se saben hacer esto, no es necesario que sepan hacer si se saben como la fórmula, no es necesario hacer la demostración. Pero a lo que voy, y por qué me interesa este problema, porque de hecho yo cuando vi el ramo también me pusieron este problema en el auxiliar. Es eso, una que entiendan primero que se pueden hacer estos trucazos de multiplicar diferenciales, otra que entiendan que los vectores se pueden derivar tanto con respecto al tiempo como con respecto a la longitud, ¿ya? Y ahí tienen que cachar como bien cómo es el movimiento de la partícula y todo el cuento. Porque ustedes pueden como, esto es como una aproximación muy, muy primitiva a lo que ustedes pueden hacer con esta herramienta. Como que pueden hacer todo con esta herramienta. ¿Qué más? Entender entonces que la aceleración también ustedes la pueden expresar como la magnitud de la rapidez, digo, la rapidez derivada con respecto al tiempo y el v cuadrado, que en el fondo esta es la velocidad, la aceleración tangencial, por decirlo así, esta es la aceleración central, en magnitud, es algo así. ¿Ya? Matraqueamos ahí los productos cruz, y eso. Aquí me equivoqué, esto es una cruz. Ahí sí. Por eso, ¿queda alguna duda? Digan sí, digan si no. Porque terminamos, pues. Terminamos. ¿Alguien? No, no, están procesando todavía, no sé. Tan mal, tan bien. ¿Entendieron, no entendieron? O sea, yo creo que tengo que igual revisar de nuevo las filas, pero más o menos entendí. Más o menos. Les voy a subir un video
Está en inglés, así. Está en inglés, que explica como la interpretación física, producto cruz, producto punto, como que deberían echar una mirada. También, bueno, la Fernanda le subió lo de la derivada de los vectores unitarios. Y eso, no sé si se me escapa algo. Creo. Oye, se me fue decirle. El profe le habló cómo van a ser los porcentajes no sé, pues, porcentaje como de que va a influir como los controles, las tareas en la nota final. ¿Le habló de eso? Como, no sé, Creo pues, que como. no. Ya, mire. Creo que no. O sea, la Fernanda me mandó el mensaje. No, un segundo. Por si acaso. ¿Dónde está la Fernanda? Acá está. Ya. En el fondo, las tareas no cuentan para la exención. Exención, no sé cómo se dice. Ya, eso es lo primero. Las tareas no cuentan para la exención. Ya, porque el semestre pasado las tareas contaban como nota de control, de hecho. Como que lo que hicieron el semestre pasado fue tener 2 controles y la nota del tercer control era las tareas. ¿Ya? Pero este semestre no va a ser así. ¿Ya? Porque pucha, como que mucha gente no le puso mucho empeño a la última parte de la materia porque ya estaban eximidos. Entonces, del DFI como que se pusieron así como, no queremos que aprendan todo, así que están obligados a aprender todo. Pero hablando en serio, van a hacer 4 tareas solamente, ¿ya? No hay ayudantes este semestre, así que vamos a tener que corregir las tareas más encima. Pero eso, va a estar pesado. Pero ya, entonces tenemos que las tareas no cuentan para la exención, el 20% de la nota total son las tareas, la nota de control es el 60% y el 40% del examen. ¿Ya? Por si no se eximen, ¿ya? Y eso. Entonces, voy a anotárselo acá como para que me cachen. Entonces tenemos el 80% del total van a ser nota control, que es en el fondo C1 más C2 más examen. Ya que esto pondría un 60% de ese 80%, y esto pondría un 40%. Y el otro 20% son las tareas. Van a ser 4. La próxima semana tengo que mandarle la tarea al profe, así que eso. Voy a buscar un problema no tan complicado. Son reprobatorias por su cuenta. Buena pregunta. Buena pregunta. No sé, le voy a preguntar. Le voy a preguntar al profe. Déjame anotar por alguna parte. Le voy a preguntar, la verdad no me he percatado de ese detalle. Preguntar si son reprobatorios. Son reprobatorios. Pero no sé sinceramente. Pero igual vamos a tratar de que las tareas no estén tan difíciles. ¿Ya? Como que hay que nivelar un poco. Por eso, ¿qué más? Si es lo mismo que tengo anotado ya. Eso, ¿queda alguna duda? Voy a dejar de grabar como para los que vean la grabación, me despido. Eso. Eh, ¿Qué semana sería el primer control entonces? Todavía no tienen las fechas. Todavía no tienen las fechas del control. Y el profe nos va a avisar ahí cuando sea. Pero el profe, en el DFI igual querían que fueran como van a ser 2 controles, como que fueran el último como la penúltima semana de clase y el otro como unas 5 semanas antes, que más o menos como el intervalo en que hay entre controles. Ya, pero ahí les digo las fechas cuando el profe me diga. Ya, pues voy a dejar de grabar como para que no me quede tan pesada la grabación. Y